Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat que ha llevado mucho tiempo generarlo, pero al final estamos aquí con Lluís Serra. Un placer estar con él porque la verdad es un lujo. Lluís Serra es una persona, un gran profesional, una persona que tiene un currículum fantástico, admirable. Él es doctor en medicina, es doctor en nutrición, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Su inicio son en la Universidad de Barcelona, en este momento es catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también es titular de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de los Sistemas Locales de Salud. Es director de grupos de investigación, es director de revistas internacionales de nutrición muy importantes. Es fundador y presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Ha montado una ONG sobre nutrición sin fronteras. Es decir, podríamos seguir hablando y hablando con él solo sobre su currículum, ¿no? Y la verdad que encantado de estar con él porque es un lujo, como decía antes, ¿no? El videochat tiene un hashtag que, como se va a tuitear al mismo tiempo que vamos a hablar, que es pregunta alimentación, y tenemos bastantes preguntas es un tema interesado para las personas, para los pacientes de la Escuela de Pacientes, sobre qué cosas son importantes para la nutrición, para la alimentación de los pacientes, ¿no? Por tanto, encantado, Luis, de estar contigo en este rato. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. La verdad que hacéis una labor encomiable y un liderazgo en este campo encomiable, espectacular, ¿no? Muchas felicidades a ti por esta iniciativa y por toda tu trayectoria. Realmente ejemplar. Muchas gracias. Pues vamos a ello. Hay una serie de preguntas que van ligados al tema de algunas enfermedades. Esta semana, Día Mundial del Cáncer de Mama, y hay una pregunta sobre aceite de oliva y cáncer de mama. Y preguntan, ¿es verdad que protege el aceite de oliva en el cáncer de mama? Hasta donde nosotros sabemos, sí, tenemos evidencia de distintos tipos de estudios epidemiológicos, alguno incluso experimental, que nos hablan de un papel protector, sobre todo del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Es el aceite que tiene más beneficios. Esto se ha visto en muchas poblaciones, tanto mediterráneas como no mediterráneas, es decir, que es difícil que haya un sesgo asociado a la mejor alimentación, aunque puede haberlo, porque normalmente la gente que toma aceite de oliva y aceite de oliva de calidad tiene una alimentación más adecuada. Pero en cualquier caso, no podemos renunciar al aceite de oliva en nuestro entorno. Es una elección demasiado importante. Es decir, ante la tentación de utilizar otros aceites que aparentemente parecen más baratos, el aceite de oliva claramente es muy superior. Y lo voy a explicar muy brevemente. Si nosotros analizamos nuestra cesta de la compra en términos globales, podemos ver en qué nos gastamos nuestro dinero. Esto es difícil hacerlo, pero merece a veces la pena hacer el ejercicio. Cuando calculamos el dinero que nos gastamos en aceite de oliva a lo largo del año, este representa un 2% de nuestro presupuesto aproximadamente. Sin embargo, nos aporta un total de 15% de nuestras calorías, es decir, unas más de 100, 150, 200, incluso en algunas veces 300 calorías o 400 en algunos pacientes. Por tanto, es evidente que es una elección muy importante el aceite de oliva y, por supuesto, para la prevención del cáncer de mama, mucho mejor. Por tanto, aceite de oliva virgen extra, ¿no? Decías, ¿no? En ese sentido. A ser posible, sí. Sé que es difícil porque es un poco más caro, pero esta medio euro de diferencia, €1 que puede costar, vale la pena. Muy bien. Hay una segunda pregunta sobre el aceite de oliva y preguntan si tiene un efecto antidepresivo. También lo hemos analizado, aunque
sí que hay una cierta evidencia que nos puede proteger el aceite de oliva virgen extra de la depresión. Los mayores beneficios en torno a la depresión y la dieta mediterránea los encontramos en los frutos secos, sobre todo en las nueces. En las nueces, las avellanas, las almendras, los pistachos es donde está el mayor potencial de ingredientes que pueden tener efectos antidepresivos, también en el pescado azul y por supuesto también en el aceite de oliva virgen extra, pero en este orden, es decir, hay alimentos que parece que tienen un efecto algo superior. Muy bien. Tenemos una pregunta, ya he dicho que vamos a hablar de diferentes enfermedades, hablamos de alimentación como tema transversal y hay un grupo de personas que tienen fibromialgia que nos preguntan sobre cuáles son las líneas claves de una dieta para una persona que tiene fibromialgia. Nos preguntan. Realmente se ha estudiado algo, pero poco todavía. La fibromialgia responde a una enfermedad, digamos, todavía poco conocida, con un componente claramente inflamatorio. Por tanto, todos aquellos ingredientes de nuestra alimentación que tengan un efecto antiinflamatorio, todas las dietas que disminuyen la inflamación crónica, que llamamos, serán buenas para la fibromialgia. Y los antiinflamatorios en nuestra alimentación, ¿dónde los encontramos? Pues básicamente en el mundo vegetal. Por supuesto, en las frutas y las hortalizas, también en el aceite de oliva virgen extra, también en los frutos secos, también en algunas legumbres. Ahí está todo el arsenal, digamos, terapéutico y antiinflamatorio en el té, por ejemplo, también un poco en el café, un poquito de vino. Ahí está toda digamos, el arsenal antiinflamatorio al que podemos recurrir en caso de fibromialgia o en general en caso de dolor, ¿no? Porque al fin y al cabo los mecanismos que regulan la inflamación y el dolor pues, son comunes en muchas patologías. Por tanto, hoy Día Mundial contra el Dolor puede ser un buen recuerdo, es decir, que has dicho aceite de oliva virgen extra, frutos secos, verduras y frutas, has dicho legumbres, ¿no? Que podían ser y has hablado de té y café, ¿no? Que podían ser elementos que ayudan a eso, ¿no? Efectivamente. Y en el caso del dolor, por ejemplo, nosotros hemos hecho muy recientemente una revisión de todos los estudios que se habían realizado en torno a la artrosis y la dieta mediterránea. Y parece bastante convincente que mejorando la adherencia a la dieta mediterránea también se reducen los síntomas, sobre todo de la artrosis y algunos signos, ¿no? Por tanto, yo creo que es en cualquier caso y para muchas patologías los beneficios son claros. Ahora, de aquí a decir qué alimento, esto es lo que no debemos caer en la tentación, porque tenemos que hablar de patrones. Y cuando hablamos de patrones, tenemos que hablar del patrón de dieta mediterránea, que es el más conocido y el que tiene ventajas, digamos, más evidentes. Cuando empezamos ya a poner mucho de un alimento y a quitar de otro y esto, entonces estamos haciendo cambios que no siempre van a dar los resultados esperados. De todas formas, es evidente que una dieta que tenga aceite de oliva, frutos secos, frutas y verduras, legumbres, estamos en el buen camino, ¿no? En ese sentido, ¿no? Totalmente. Sí, efectivamente. Tenemos algunas preguntas sobre, dicen, ¿carne o pescado? Siempre preferiblemente pescado. Siempre preferiblemente pescado. La carne tampoco hay que tener carnofobia, pero tiene dos componentes. En primer lugar, un consumo alto de carne se asocia a determinados tipos de cáncer, como el cáncer de colon. Pero yo creo que lo más importante es que el sistema actual de producción de carne que tenemos planteado tiene una huella medioambiental muy alta y está teniendo repercusiones importantes en algunos elementos de la agenda del cambio climático. Por tanto, si moderamos el consumo de carne, sobre todo de vacuno, mejor. Y si acaso consumir carne de otros animales, como puede ser pues, el conejo o el pollo, por ejemplo. Y tenemos que pensar muchas veces, también como pacientes, que nuestra salud es lo más importante, pero la salud del planeta también lo es y, por tanto, algunas de nuestras opciones tienen que ir encaminadas a proteger también la salud del planeta.
¿Y pescado azul mejor Normalmente mejor el pescado azul y a ser posible de tamaño no muy grande. Es decir, los pescados grandes representan el final de la cadena trófica y entonces son peces que se comen a peces más pequeños, peces más grandes que se comen a estos peces más pequeños y al final el gran pez, el gran atún o el tiburón o el gran pez espada que se come. Entonces se acumula algunos metales pesados como el mercurio y por tanto en especies grandes o muy grandes no hay que abusar de ellas tampoco. Siempre mejor pequeñas, pequeñas caballas, sardinas, anchoas, son pescados ideales, ¿no? Y con una cantidad de lo que llamamos ácidos grasos omega 3 muy alta, que también nos va bien para la depresión, también nos va bien para el dolor, por tanto tienen unos componentes claramente beneficiosos. Por tanto, pescados azules y pequeños, ¿no? En ese sentido decías. Exacto. Huevos, preguntan. Huevos, ¿cuántos? En realidad no tendría que haber demasiados límites para los huevos, porque, hombre, tampoco podemos estar tomando huevos, 3 o 4 huevos al día. Pero estos límites que se ponían antes de decir, no, más de 2 huevos a la semana, esto era porque no se conocía la nutrición o algunos elementos de la nutrición que conocemos ahora. Hoy sabemos que en la cantidad de colesterol que tiene un huevo influye muy poco en el colesterol de nuestra sangre. Es decir, hay otros elementos que influyen más, como son la cantidad de grasas saturadas que consume o incluso la cantidad de azúcares que puede consumir uno, pero no la cantidad de colesterol. Y el huevo lo que tiene sobre todo es colesterol y buenas proteínas. Por tanto, vamos a poner un límite, pero racional, en torno a 4 o 5 huevos a la semana, 6. Pero incluso si alguien se quiere tomar un huevo al día, tampoco pasa nada. Es decir, no, a menos que tenga un problema de colesterol y que su médico, su profesional sanitario le haya prescrito una reducción en el consumo de algunos alimentos. Pero generalmente el huevo no es el problema. Y si encima son huevos de gallinas felices, podemos estar tranquilos. Muy bien, pues por tanto tenemos ya más información sobre eso. Vino, ¿sí o no? Bueno, aquí hay mucha polémica realmente porque últimamente han salido algunas revisiones que limitan mucho los límites que se habían establecido hasta ahora de consumo de vino. Es cierto que el consumo moderado de vino se asocia con un patrón alimentario más prudente y que esto pues, puede ser. Pero yo soy partidario de un consumo moderado de vino. Si se consume, obviamente, si no consumimos, no, pero yo soy partidario de un consumo moderado de vino tinto, blanco, rosado, esto da igual, en torno a 2 copas al día, un poco menos en las mujeres. Esta sería una cantidad, digamos, perfectamente aceptable. Incluso para algunos pacientes, obviamente, esta recomendación es muy apropiada para gente de una cierta edad. Es decir, a un joven de 18 años no tenemos por qué recomendar que consuma vino, ¿no? Pero una persona de 35 o 40 años o mayor que tenga algunos factores de riesgo cardiovascular, que tenga un pequeño colesterol, yo creo que el vino le va a beneficiar claramente. Eso es la evidencia que yo entiendo. Muy bien. Y sobre la cerveza, ¿qué decimos? Nos preguntan sobre la cerveza. ¿Qué podemos decir sobre la cerveza? ¿Es igual de bueno que el vino? Yo diría que no. O sea, en los estudios que han comparado los beneficios cardiovasculares, sobre todo del vino con la cerveza, para que nos entendamos, el vino protege un 30% y la cerveza un 20%. Por tanto, no parece que el vino tiene efectos superiores. Ahora bien, también es cierto pues, que la cerveza tiene otros componentes ligados al lúpulo que pueden tener también efectos parecidos a algunos ingredientes como el resveratrol que está presente en la uva, ¿no? Por tanto, yo no sería muy taxativo decir vino siempre, cerveza nunca, vino preferentemente, ocasionalmente y en alguna circunstancia, ¿por qué no una cerveza?
Consumo de leche y productos lácteos. Plantean, nuestros pacientes leen y dicen, ¿es verdad lo que he leído de que el consumo de leche y productos lácteos reducen la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular? Esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Pero paradójicamente, muchas veces en las redes encontramos pues, que la gente dice, el hombre no tiene que tomar leche porque no hay ningún mamífero que tome leche después del destete. Luego leo otras cosas, que la leche provoca inflamación, provoca mucosidades. Es decir, la realidad desde el punto de vista epidemiológico, lo que nosotros vemos es que el consumo de leche, sobre todo de leche baja en grasa y de algunos quesos y de yogur, reduce el riesgo de mortalidad, alarga la vida. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? El hombre bebe leche después del destete, pero también conduce coches y juega golf y hace muchas cosas que los animales no hacen, ¿no? Así que no podemos juzgar solamente el hábito de consumo porque no lo hagan el resto de mamíferos. Y respecto a la inflamación, realmente es posible que en algunas personas durante un resfriado les pueda provocar algún tipo de intolerancia o reacción, pero en la gran mayoría de personas la leche no produce ningún tipo de reacción, de mucosidades o de este tipo de cosas. Perfecto. Otra de las personas nos dice que ha leído que el consumo regular de café se asocia con una reducción del riesgo de cáncer de mama. Preguntan si es verdad y te agradecen tus respuestas. La evidencia es bastante clara en relación con la enfermedad cardiovascular y en general para la salud, ¿no? El límite o el umbral para el que se observa este beneficio está en torno a las 3 tazas de café al día. Específicamente para el cáncer de mama, yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Es decir, las evidencias no son muy concluyentes. Pero en general no es perjudicial y en cambio sí es beneficioso para muchas otras patologías, como sobre todo la patología cardiovascular y también alguna patología neurológica ligada al deterioro cognitivo. Muy bien, muy interesante. Nos vamos antes lo has comentado de alguna forma, nos preguntan sobre los aceites. Hablan de aceite de palma y aceite de girasol. Dicen y preguntan qué dirías sobre al respecto y preguntan si aparte del aceite de oliva hay algún otro recomendable. Bueno, los aceites tendríamos que dividirlos en 2 tipos, ¿no? Los aceites que utilizamos nosotros en casa y que compramos para aliñar, para cocinar o para freír, y los aceites que nos pone la industria en los productos procesados. Son 2 cosas distintas. En casa, en nuestro entorno, en Andalucía, en España, en nuestro entorno mediterráneo, aceite de oliva. Si puede ser aceite de oliva virgen extra, es la elección, es la mejor elección. A nivel de la industria, la peor elección que han hecho últimamente es incorporar cantidades masivas de aceite de palma, porque esto ha provocado que en la mayoría de productos de bollería o muchos productos procesados haya hasta más de un 10% de aceite de palma. Si sumamos lo que representa esto a nivel mundial, nos da una visión de una necesidad de producción de este aceite que ha tenido repercusiones muy importantes en las zonas donde se está produciendo. El aceite de palma tradicionalmente se consumía en África, en algunos países, y se producía en estos países. En el momento en que la industria decide incorporarlo en las galletas, en la bollería, en todos lados, tienen que empezar a producirlo, pues, islas o países de otros continentes como el sudeste asiático. Y esto está erosionando muchas zonas geográficas. Estamos hablando del orangután, pero no solo es el orangután, son cantidades de selva que se están deforestando para plantar palma. No es la opción, no es la opción. Ni saludable, ni desde el punto de vista saludable, esta grasa vegetal saturada es la opción mejor. Es de las peores que hay. Y por supuesto el aceite de girasol a nivel de industria, y si encima el girasol es rico en oleico, es una opción muy buena y mucho más sostenible que el aceite de palma.
Muy bien. Otra de nuestros pacientes nos plantea sobre una lectura de alguna declaración hecha por ti. Dice, he leído que usted ha dicho que el consumo alto de carbohidratos o bajo se asocia a una mayor mortalidad total. ¿Me lo podría explicar? Sí. Estos son unos estudios publicados por el grupo de Harvard, en el cual se ha visto que los carbohidratos en la mortalidad tienen como una forma como de U. Es decir, consumos muy altos o consumos muy bajos se asocian a mayor mortalidad, ¿no? Desde un punto de vista epidemiológico. Los consumos, digamos, que se asocian a menor mortalidad están aproximadamente entre el 40 y el 50% de la energía, aproximadamente. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que están recomendando dietas muy bajas en carbohidratos, que son hiperproteicas, por ejemplo, para perder peso, deberían tener en cuenta que a lo mejor estas dietas pierden peso, pero respecto a la mortalidad a largo plazo no son beneficiosas. Entonces, ¿de qué nos sirve perder peso si no va a tener un efecto positivo sobre nuestra salud? Es absurdo. Igualmente, en el otro extremo, las dietas muy ricas en carbohidratos, que tienen más del 55% de energía en forma de carbohidratos, se asocian con menor mortalidad, con mayor mortalidad. Aunque eso también está relacionado también con un menor poder adquisitivo. Muy bien, muy interesante. Hay una pregunta que probablemente las toca un poquito, pero dice, ¿qué podría decir de bueno sobre el consumo de quesos? Hombre, yo soy un gran entusiasta del queso. Yo antes que recomendar leche de vaca, recomendaría nuestros quesos de cabra y oveja, que son de los mejores quesos del mundo, ¿no? Y que a ser posible consumiéramos quesos del lugar. Si estás en Menorca tienes que consumir queso de Mahón, si estás en Fuerteventura tienes que consumir queso de Fuerteventura, preferiblemente, ¿no? Y si estás en las Alpujarras, pues queso de las Alpujarras. Porque al fin y al cabo son quesos elaborados con formas normalmente artesanales, respetando, digamos, el ecosistema del medio ambiente, con una producción sostenible de ganado, del propio ganado, ¿no? Y realmente pues, tienen un sabor y unas calidades extraordinarias. Es cierto que son un poquito más caros que el típico queso de plato, ¿no? Que compramos a 7 euros el kilo, 8 euros el kilo. Pero a veces vale la pena gastar un poco más, invertir en nuestra alimentación, porque es una de las mejores formas de invertir en salud. Sé que cuesta decir esto ante muchas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, pero a veces deberíamos reorientar nuestras prioridades en cuanto a inversión monetaria y a lo mejor no comprar tantos móviles y tantos televisores y dedicar un poco más de dinero a nuestra alimentación. Muy bien. Por tanto, quesos cercanos, ¿no? Básicamente de cabra y oveja de las zonas en las que vivimos, ¿no? Y que tengan un procesado más natural y más ligado a la tierra, ¿no? Y si existe transhumancia, entonces mucho mejor, porque resulta que el ganado no va a estar estabulado, va a estar caminando y va a buscar los mejores pastos. Y los mejores pastos están las mejores hierbas, las mejores flores y los mejores ingredientes para este queso, ¿no? Por lo tanto, es que no se puede comparar. Muy bien. Hay una pregunta alrededor de una afirmación que dice la paciente que has dicho. Dice, hay que pensar menos en nutrientes y en alimentos y en nuestra salud como objetivo y pensar mucho más en el sistema alimentario y medio ambiente. Pregunta si lo podrías explicar, si es así y si lo podrías explicar. Sí, o sea, la nutrición la hemos a veces dirigido mucho a llevarla a solucionar nuestros problemas de salud, ¿no? Nuestro corazón, nuestro colesterol.
y hemos pasado de los macronutrientes, de las grasas, luego a las vitaminas, luego hemos pasado a alimentos, luego a patrones alimentarios. Y yo creo que debemos pensar en el sistema alimentario, porque lo importante no es consumir más pescado, por ejemplo, sino consumir un pescado en unas condiciones adecuadas, en un entorno adecuado, en un mar adecuado, de una forma respetuosa. Lo importante no es comer fruta, sino comer fruta de temporada, de nuestro entorno, no tomar por capricho pues, un mango importado de Brasil, pues puede estar bien una vez al año, pero no como costumbre. Esto es lo que quiero decir. Es decir, no solo es importante pensar en patrones alimentarios, sino sobre todo en sistemas alimentarios, en cómo estos alimentos se producen y se distribuyen y llegan a nuestra mesa, ¿no? Que seamos conscientes de que es mejor consumir una buena carne de cerdo, de un cerdo, digamos, criado en unas condiciones adecuadas, que estar comiendo todos los días carne de cerdo estabulado y criado en malas condiciones, ¿no? Este es el mensaje. Es decir, fruta de temporada, pescados cerca de donde vivimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo dices. Exacto. Y porque también, tenemos tendencia, incluso las fruterías y tal, de traernos fruta de donde sea, ¿no? Y de tomar, pues mira, yo ahora voy a tomar melón todo el año. Ya está. Bueno, pues al señorito se le antoja tomar melón todo el año. Nosotros de pequeños no tomábamos melón todo el año. Esto es nuevo de ahora, ¿no? Entonces, o manzanas que vienen de Chile o que vienen de la China. Es decir, no tiene mucho sentido. Tenemos que acostumbrarnos a aprovechar los recursos que nos da la tierra y a respetar las estaciones, porque si hay estaciones es por algo, ¿no? Una pregunta sobre el agua. Nos dicen, ¿cuál es la ingesta de agua que crees recomendable? Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es un organismo no vinculante de la Unión Europea, se necesitan 2 litros las mujeres y 2,5 litros los varones, contando el agua que proviene de las bebidas, o sea, del agua fundamentalmente líquida y de los alimentos. Pensemos que, por ejemplo, hay alimentos como las ensaladas que son 80% agua. Por tanto, son alimentos líquidos prácticamente. O las frutas. En cambio, hay alimentos mucho más secos. Aproximadamente el 25% del agua que nosotros ingerimos todos los días, hasta un 30%, proviene de los alimentos. Y el resto proviene fundamentalmente del agua y también de otras bebidas como las infusiones, el café o los caldos, por ejemplo, o alguna cerveza o refresco que podamos beber, ¿no? Todo esto es el agua líquida, pero el agua en alimentos es muy importante. Las dietas más sanas, más vegetales, tienen más agua y por tanto necesitamos beber menos líquido. Muy bien. Por tanto, alimentos ricos en agua y consumo de agua. Las dos cosas son necesarias para complementar, ¿no? En ese sentido. Es más importante de lo que la gente cree beber agua, porque cuando no bebemos, llegamos de una forma muy rápida a un estado de deshidratación leve. A nivel cerebral es importante para la capacidad de concentración, para la capacidad de manejo, por ejemplo, de maquinaria o de un coche, para la velocidad de las ciertas respuestas. Y también es muy importante desde el punto de vista digestivo y desde el punto de vista renal, ¿no? Tener un consumo adecuado de agua. Muy bien. Hay algunas preguntas que tenemos que también van un poco ligados un poco a la globalidad, temas que veo que te interesan mucho. Dice si el tema de alimentos y plaguicidas y plantean hasta qué punto si estamos en una situación legal o en algunos casos estamos en una situación ilegal. Realmente el agricultor tradicionalmente no sabía manejar, no estaba capacitado para manejar estos productos que son venenos, muy peligrosos. Tenemos que tener en cuenta pues, que muchas veces son personas con poca formación
o tradicionalmente, y que además las administraciones, a menudo las diputaciones o los cabildos, les regalaban estos productos como incentivo agrícola. Es decir, pongámonos en su piel para comprender el tema. Imaginémonos pues, que esta persona tenía sus cultivos y la administración le regalaba los productos fitosanitarios que, al tenerlos gratis, pues quieras o no, por su quizá falta de formación al respecto, ponía cantidades superiores a las que realmente se necesitaban. Esto, por suerte, lo hemos frenado, pero hace 30 años realmente la situación era muy mala en este tema. Era realmente mala. Esto se ha mejorado mucho a nivel de administraciones. Los cursos de formación en fitosanitarios están llegando a los trabajadores del campo y realmente la situación va a mejor, no va a peor. Por tanto, en esto hay que ser optimistas porque estamos mejorando mucho la situación. Ahora bien, estamos empeorando en otros aspectos. Estamos empeorando, por ejemplo, en la acumulación de residuos, muchas veces provenientes de los plásticos, en el medio ambiente. Estamos acumulando demasiados productos en el propio medio ambiente y volviendo a la agricultura, es fácil cubrir el campo de plásticos, pero luego ¿quién lo recoge? ¿Quién lo recicla? ¿Dónde va todo este plástico cuando queda viejo y obsoleto? Pues mucho va a la tierra, otros va al mar, otros se recogen. Y realmente ahí es donde está el futuro del problema. Insisto, los fitosanitarios lo son y lo han sido, pero están bajo control. Lo que pasa es que muchos de estas sustancias nunca van a desaparecer de nuestro organismo porque se fijan a las grasas y, por tanto, en cantidades menores, pero siempre van a permanecer en nuestro cuerpo. Y ligado a eso tenemos una pregunta que afecta a la seguridad alimentaria. La hace Ana Pacheco y nos dice, aunque es un tema para debatir largo y tendido, preguntan tu opinión sobre las actuales normativas y reglamentos, tanto europeos como nacionales, sobre seguridad alimentaria. Y pregunta más, dice, ¿la información dada al consumidor es veraz? ¿Es útil? Bueno, realmente hemos dado en el pasado mucha importancia a la seguridad alimentaria, quizá demasiado, ¿no? Porque el que producía los alimentos era un experto en seguridad alimentaria y en torno a la seguridad alimentaria giraba la producción de alimentos. Aditivos que permitieran un nulo crecimiento bacteriano, emulgentes, emulsionantes, edulcorantes, cantidad de sustancias muchas veces orientadas más a la propia seguridad y al propio producto que a criterios de nutrición y de salud. Yo pienso que ha llegado el momento de que en el centro de la elaboración de los productos haya nutricionistas formados específicamente para ello y que tengan una visión transversal del problema, ¿no? Y que realmente la nutrición esté digamos, como primera prioridad, la salud, la nutrición, la sostenibilidad, etc. La seguridad, afortunadamente, la hemos conseguido y la tenemos. Ahí siempre hay algunos riesgos, por supuesto, pero son riesgos mínimos. El sistema funciona y el consumidor tiene que estar tranquilo. Ahora bien, ¿la información es clara o veraz? Veraz sí, clara no tanto, porque el etiquetado muchas veces es difícil de leer y de entender. Y realmente esto es una asignatura pendiente, ¿no? Hacer etiquetados que puedan ser comprendidos mejor. Incluso a lo mejor aprovechar las nuevas tecnologías para poder leer mejor el etiquetado, no lo sé, pero esto sin duda es una asignatura pendiente. Hay una pregunta que también tenemos sobre el tema de la importancia de reducir el sedentarismo. No va ligado a la alimentación, pero también tiene alguna relación. ¿Qué les podrías decir? Nosotros sabemos que haciendo ejercicio físico, combinando el ejercicio moderado, que sería caminar,
con algún ejercicio vigoroso a la semana, podemos reducir la mortalidad hasta casi el 40%. Es decir, la posibilidad de mejorar nuestra expectativa de vida haciendo ejercicio es importante. Y efectivamente, como dices, son dos cosas distintas. Una cosa es la alimentación y otra cosa es el ejercicio físico. Pero si hacemos ejercicio físico y nos movemos, a lo mejor podemos comer un poquito más. Y podemos disfrutar un poquito más de nuestra comida y nuestros productos, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, no tomo garbanzos porque me engordan. Bueno, vamos a ver, todo engorda al final, ¿no? Todo lo que se consuma engorda menos lo que se deja en el plato o el agua. Pero lo importante es que haya un cierto equilibrio a los que nos gusta comer más, que hagamos más ejercicio y pues, a la gente que come menos, a lo mejor no es necesario que haga tanto ejercicio, pero tiene que haber un cierto equilibrio. En cualquier caso, los últimos análisis de grandes estudios publicados nos hablan de reducción del 39% de la mortalidad, casi 40% en seguimientos de más de 2 millones de personas durante más de 20 años. Son datos muy contundentes de los beneficios de la actividad física. Pero para mí es tan importante como la propia alimentación. Tenemos algunas preguntas. Estaba ayer en un debate y plantearon un debate con pacientes con cáncer y plantearon un tema que quiero ponerte encima de la mesa y es el tema de en los pocos consejos dietéticos que se dan por parte de los profesionales de la salud en el ámbito de cáncer para hacer una alimentación más adecuada. ¿Qué opinas de eso y qué crees que consejos son importantes que tengan en cuenta las personas con cáncer? Hombre, realmente la alimentación es importante en el paciente que ya tiene cáncer. No solo es importante para prevenirlo, sino también el paciente que ya lo tiene. Y normalmente, salvo localizaciones específicas, volvemos a las mismas recomendaciones de una dieta mediterránea lo más fiel posible y con las mínimas excepciones posibles y consumo de acero. Esto sería clarísimo en estos casos. Yo, en un momento en el cual pues, el azúcar representa un problema importante en buena parte de nuestra población, el consumo excesivo de azúcar, sin qué duda cabe. El otro día leí un artículo que me gustó mucho, también del grupo de Harvard, de Walter Willett, que decía que los pacientes con cáncer de colon que reducen el consumo de azúcar y lo sustituyen por edulcorantes artificiales tienen menos recidiva y mayor supervivencia de cáncer de colon. Es un estudio que me llamó la atención, ¿no? Porque se hacen muy pocos estudios en pacientes con cáncer para ver qué tipo de alimentación puede favorecer su mejor resultado, ¿no? Y en este caso, el cáncer de colon y edulcorantes reducían el riesgo de recidiva. Me llamó mucho la atención este estudio, lo leí varias veces y realmente a veces son trabajos muy necesarios porque no abundan. Y yo creo que en torno al paciente oncológico habría de haber más investigación acerca de las posibilidades de la nutrición y de la alimentación. Y sobre todo no hacer caso a chiflados que nos dicen que la alimentación nos va a curar el cáncer. Esto no es cierto. La alimentación no va a curar el cáncer a nadie. El cáncer lo vamos a curar con las herramientas terapéuticas de que dispongamos, con nuestra capacidad también mental y con la una ayudita de nuestra alimentación, pero no la va a curar la alimentación. Por lo tanto, muy importante recordar que tratamientos y la alimentación como un elemento que ayuda a una mejor salud globalmente y, por tanto, también en este caso en el cáncer, ¿no? Y puede ayudar a tener un mejor humor también, a sentirnos mejor. La alimentación, todo esto puede contribuir, ¿no? Porque volvemos a la dieta mediterránea y la depresión. Nosotros tenemos aquí un grupo liderado por la doctora Sánchez Villegas, en el cual se ve perfectamente la relación entre depresión y dieta mediterránea. Tiene un efecto protector. Las personas que se alimentan diariamente con alimentación tipo fast food
tipo mucha carne, muchas harinas refinadas, muchos azúcares, tienen mayor incidencia de presión. Y sin embargo, estas cadenas llaman a su modelo alimentario infantil Happy Meal, cuando la verdadera Happy Meal es la dieta mediterránea, es la que nos hace más felices. Y un paciente con cáncer que sea feliz, ayudado por su alimentación, va a afrontar mejor su enfermedad, seguro. Muy bien, por tanto, sí, perdona. Sí, sí. O sea, esto es lo que quería comentar. Muy bien, tenemos unas últimas preguntas alrededor de dos temas. Hay una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, y pregunta si hay algo que cree que podría aconsejarle que le ayudaría a mejorar su salud. Nosotros hemos hecho algún análisis, alguna investigación en relación con enfermedades obstructivas crónicas y alimentación. Y las frutas, sobre todo las verduras y las hortalizas, las ensaladas, es lo que mejor rendimiento, mejor resultado da. Aumentar, pero hasta la exageración, el consumo de hortalizas y de verduras. No significa una ración al día, no. Estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 10 veces al día. Es decir, raciones importantes. Esto va a tener un efecto positivo. No sabemos muy bien por qué, si son por algunos carotenos presentes en las verduras, pero el efecto se observa en muchos pacientes y, de hecho, a nivel preventivo, sabemos que las personas, incluso fumadoras, que tienen un consumo alto de frutas, verduras y hortalizas, tienen menor incidencia de EPOC que las personas que tienen un consumo bajo. Generalmente, el fumador, por supuesto, tiene que dejar de fumar, pero uno de los problemas que tiene el fumador es que su postre es el cigarrillo en lugar de la fruta. Y por tanto, ya solamente por el hecho de fumar está menguando fruta a su alimentación. Mi mensaje es, claro, frutas, pero sobre todo verduras, hortalizas y ensaladas. Por lo tanto, la verdura y la fruta vuelve a salir como gran protagonista. Sí. Y una última pregunta alrededor de enfermedad renal. Nos preguntan, ¿la enfermedad renal va a estar relacionado con cambios en la dieta, algunas necesidades determinadas? Y pregunta qué consejo les daría sobre una alimentación más adecuada. A mí me gustaría poderles decir que la dieta mediterránea, pero lamentablemente para la enfermedad renal los beneficios de la dieta mediterránea no se han demostrado. Por tanto, también hay que decirlo. Yo creo que uno de los elementos más importantes que tenemos frente a la enfermedad renal es el aporte de agua y el aporte de sal. Reducir los alimentos y consumos muy altos de sal y aumentar el consumo de agua. Es la mejor recomendación que como especialista en nutrición puedo dar a estos pacientes. Por tanto, conllevaría pues toda una serie de recomendaciones alimentarias, pero ligadas a estos dos grandes ejes, menos sal y más agua. Muy bien. ¿Alguna recomendación final que quieras hacer? ¿Algo que creas que no ha salido? Porque, vamos, para este tema podríamos estar horas y horas hablando, pero ¿alguna recomendación global que quieras terminar haciendo? Yo creo que la nutrición hoy en día está viviendo cambios importantes. Parece que estamos reseteando nuestra alimentación y que tenemos que resetear nuestro sistema alimentario. En parte es cierto, pero yo creo que no es bueno nutrirse siempre de grandes titulares. Yo creo que tenemos en nuestra tradición, en nuestra cultura, el mejor modelo alimentario y por tanto lo que tenemos que hacer es recuperar estas tradiciones, estas recetas de nuestras abuelas, de nuestras madres y preservarlas para que las sigan consumiendo nuestros hijos y nuestros nietos. Porque la parte cultural de la alimentación para mí es tan importante como la parte sanitaria o la parte medioambiental, ¿no? Es decir, es un elemento fundamental, tan importante como una lengua. No podemos vivir de espaldas a nuestra cultura. La alimentación es una parte fundamental de nuestra cultura. Por tanto, mi comentario final sería también tenemos que alimentarnos bien
para ser fieles a nuestra cultura. Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros, por darnos recetas, ideas que nosotros creemos que son muy importantes y que creemos que puede ayudar a una mejor salud. Nosotros en nuestro bloque de blogs que tenemos, uno es Cocinar Rico y Sano y tenemos una receta semanal y que normalmente recomendamos como una línea que creemos que puede ayudar a mucha gente a mejorar su sistema alimentario, ¿no? Como decías tú, no solo los nutrientes y alimentos que comemos, sino también tener en cuenta algunos aspectos globales que ayudan a una mejor salud. Claro. Es evidente que lo que estáis haciendo es importante, pero en la alimentación, más que en ninguna otra cosa, el paciente individualmente dentro de una familia no puede cambiar su alimentación. Hay cambios que requieren cambios estructurales, cambios del sistema alimentario, ¿no? Porque uno no puede modificarse su alimentación o los hábitos muchas veces de compra si no se producen estos cambios. Por tanto, una labor importantísima la que hacéis y que espero que el resto de comunidades, las autoridades sanitarias en general, se hagan eco de esta sensibilidad y que tengan unas repercusiones importantes en la salud de los pacientes. Pues en eso seguimos y en eso te agradecemos tu presencia aquí con nosotros y con tu saber tan importante sobre este ámbito de la alimentación, habernos aclarado muchas cosas que creo que pueden ser muy útiles para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias.